Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y también para nuestro desarrollo en la sociedad. Y le he puesto por título a la enseñanza en esta mañana, Dios no es machista. Diga después de mí, Dios no es machista. Ahora con convicción, Dios no es machista. Este pareciera ser un título tabú y pareciera de pronto como que al expresarlo sentimos cierto grado de vergüenza. Y esto llega a suceder, amados hermanos, porque muchas veces nuestro concepto respecto de la naturaleza y el carácter de Dios es equivocado. Hoy, 8 de marzo, se celebra de manera secular en nuestro país y a nivel mundial el Día de la Mujer. Y en el contexto del Día de la Mujer, este no es considerado como una celebración de alegría, de gozo, sino más bien es considerado como una oportunidad para protestar e ir en contra del sistema. Y la realidad, amados hermanos, sin que nosotros cerremos los ojos a ello, es que por muchos años las mujeres han sido sometidas. Por muchos años las mujeres han sido maltratadas. Por muchos años las mujeres han sido sobajadas, ultrajadas y tenidas en poco. Y esto no es otra cosa sino el reflejo de nuestra sociedad. Una sociedad sin Dios. Una sociedad que no ha inclinado su oído a escuchar la voz de Dios. Y lamentablemente toda esta serie de cosas y sucesos que han acontecido desde el momento en el cual el hombre cae, pues han venido a tergiversar la idea de Dios. Un alto porcentaje de mujeres en nuestro derredor han sido de alguna manera lastimadas o humilladas. Muchas mujeres dentro de nuestra sociedad han sido abusadas. Muchas mujeres dentro de nuestra sociedad han sido humilladas. Y sabe, este no es el propósito de Dios para la mujer. Este no es el propósito que arde en el corazón de Dios para cada una de ellas. Hoy muchos movimientos e ideologías protestan. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de diferentes formas de pensamiento, han visto una oportunidad de hacer valer su voz. Y cuando no tenemos un claro entendimiento de cuál es el propósito de Dios para la mujer, es que muchas caen en el extremo que la sociedad está proponiendo y que diversos colectivos están de alguna manera alentando. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy interesante de la historia de la humanidad, ya que en este tiempo no solamente han surgido un sinfín de ideologías que alejan al ser humano del propósito de Dios, sino que en muchos casos estas ideologías pervierten y distorsionan la visión que como seres humanos deberíamos de tener acerca de Dios. Y es que si prestamos atención, en el contexto de muchas ideologías, pareciera de pronto que Dios está a favor de que la mujer no tenga la misma posición que el hombre tiene. Y muchas veces, amados hermanos, caemos en el error de creer que Dios favorece al hombre y desprecia a la mujer, lo cual es una mentira. A lo largo de la historia se han tergiversado un sinfín de pasajes bíblicos. Y es que si somos honestos, basta un texto para que las personas sin temor de Dios busquen validar casi cualquier forma de pensamiento humano. Sin embargo, debemos de saber que la mente de Dios no puede ni debe reducirse a un texto, comúnmente sacado de contexto, sino que para conocer la mente de Dios y su propósito plasmado en la Escritura, debemos de analizar cada texto a la luz de su contexto y a la vez debemos de considerar el contexto cultural e histórico, así como el momento en el que se expresa cada palabra que está registrada en la Biblia. En la Biblia encontramos sucesos terribles, cuyo registro tiene como finalidad el sernos de ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores que en la historia bíblica y en el pasado se han realizado. De manera que a la luz de esta introducción, debemos analizar la Escritura a través de la guianza del Espíritu Santo
a fin de que nuestra interpretación no esté cargada en algún extremo de pensamiento y deseo humano, ya que como lo ha comprobado la historia, esto siempre es perjudicial. Cuando nosotros no basamos nuestra vida en lo que la palabra de Dios enseña, tendemos a cargarnos en algún extremo del pensamiento humano. Y es lo que hoy estamos viendo. Si usted presta atención a la siguiente lámina, esto ya no es algo ajeno a lo que vivimos, las protestas. Mujeres que están cansadas de la violencia, del abuso, del machismo. Y la realidad, amados hermanos, es que vivimos en una sociedad quebrantada. Vivimos en una sociedad que está rota. Una sociedad que en sus tinieblas y en sus carencias, en lugar de buscar a Dios, ha decidido darle la espalda y valerse de sus propias opiniones para intentar establecer un equilibrio sin alcanzarlo. Entonces es importante que entendamos que hoy vivimos en una generación en la cual algunas ideologías buscan contrarrestar la inercia de abusos y delitos cometidos en contra de la mujer, provocando en algunos casos reacciones equivocadas en razón de lo que, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es la libertad y la dignidad que Dios le otorga a la mujer desde el principio. Digan después de mí, desde el principio. Lo que estoy tratando de comunicar es que desde el principio, desde que Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con dignidad. Lamentablemente, la caída del hombre y la desobediencia a la palabra de Dios es lo que ha generado en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón de la sociedad, una perversión de la verdad y del derecho. Es importante destacar que vivimos en una generación en la cual se ven con claridad los estragos de una naturaleza caída y vendida al pecado. Si usted hoy pudiera ir por la tarde a cualquier ministerio público, le aseguro que no pasarían horas en las cuales llegara una mujer sufriendo violencia, de alguna manera, sexual, física, y pareciera que algo que acontece de manera tan continua que nuestra sociedad en cierto grado lo ha normalizado. Y creo, amados hermanos, que nosotros como iglesia debemos de reenfocar y valorar el lugar que Dios le ha dado a la mujer dentro de la sociedad. En nuestra cultura mexicana, por mucho tiempo se subestimó la posición cultural de la mujer y se sobreestimó la posición del hombre respecto de ella, lo cual nos llevó a ser parte de una sociedad cuyas conductas, lejos de dignificar a la mujer, la colocarían en una posición inferior a la del hombre. Sin embargo, en la Biblia podemos ver con claridad qué es lo que Dios piensa acerca de la mujer. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, allí en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, y vamos a darle lectura a partir del verso 26. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Lea conmigo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios crea al hombre y a la mujer en un mismo nivel de dignidad, con diferentes atributos, con diferente diseño, con diferentes funciones, pero los coloca en el punto más alto de la creación.
En el verso 26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que éste lidere toda la creación. Y en el verso 27, Dios nos deja ver de una forma muy clara que tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen de Dios. Así que tanto el hombre como la mujer poseen la dignidad que procede de Dios en el mismo nivel y en el mismo grado. A los ojos de Dios, diga después de mí, tanto hombres como mujeres somos iguales. Así que intentar forzar el argumento de que Dios es machista y que Dios siempre coloca al hombre en preeminencia es un error sacado de contexto. Lo que muchas veces no alcanzamos a ver es que Dios pone al hombre en autoridad porque Dios quiere proteger de manera especial a la mujer y responsabiliza al hombre de la forma en la cual éste ejerza su liderazgo. Pero dicho liderazgo no ha sido diseñado para enseñorearse de la mujer. Es un liderazgo que debe de inspirar, es un liderazgo que debe motivar, es un liderazgo que debe animar. En el pasaje que leímos, la palabra de Dios nos deja ver de forma muy clara cómo a los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer poseen un mismo nivel de dignidad. Sin duda, el propósito de Dios para cada uno es diferente, dado que su diseño y función son distintas. Sin embargo, cuando hablamos de valor y dignidad, este no distingue de diseño ni sexo. A los ojos de Dios, la mujer tiene una dignidad especial. Lamentablemente, la cultura, las ideologías que no consideran a Dios, tienden a generar una idea equivocada y contraria a lo que la Biblia enseña. Y vamos a ver más adelante algunos pasajes que son difíciles de interpretar y que si los leemos de manera superficial van a no solamente generar esa idea en nosotros de que Dios es machista, sino que incluso van a generar en nosotros una idea errónea respecto del Señor. Por esto es importante que como hijos de Dios nos apeguemos a lo que la palabra del Señor expresa, profundicemos en conocerla para así entender el deseo que hay en el corazón de Dios, tanto para hombres como para mujeres. Amén. Ahora, si prestamos atención a todo el contexto desde la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, nos vamos a dar cuenta que Dios nos enseña a valorar a la mujer. La Biblia, amados hermanos, está repleta de relatos de mujeres que trascendieron en su generación. Y podríamos nosotros simplemente mencionar a Sara, a Esther, o a las mujeres que en algún momento sirvieron y fueron de bendición a aquellos que les rodeaban. Y eso es algo innegable. Todos nosotros, toda nuestra sociedad, todo lo que somos es en buena medida lo que es gracias a la mujer. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que tomar esa dignidad que la palabra de Dios le brinda a la mujer y debemos constantemente estarlo viviendo, recordando. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos experimentar esa bendición que hay al dar honor a quien honor merece. Amén. A lo largo de la historia de la humanidad, el pecado ha pervertido el corazón del hombre, llevándole a menospreciar y devaluar a la mujer. Sin embargo, si analizamos la Escritura, encontraremos cómo repetidamente Dios la dignifica y le da un lugar especial en la sociedad. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que la mujer viva en el nivel de dignidad que Él diseñó para ella, que Él determinó para ella. Y en la Biblia, amados hermanos, encontramos relatos muy fuertes
donde pareciera de pronto que se enfatiza que la mujer no tiene el mismo valor que el hombre. En el libro de Jueces, por ejemplo, se nos narra que en una ocasión un levita que iba con su mujer llegó a un poblado, y en ese poblado los habitantes de ese lugar querían maltratarle, y el dueño de la casa sacó a su hija y el levita sacó a la concubina para que los habitantes de ese lugar le hicieran lo que quisieran. A la mañana siguiente la concubina estaba a las puertas de esa casa, ultrajada, lastimada, humillada. Esa mujer murió. Y si usted recuerda cómo la Escritura define el libro de los Jueces, lo define como un tiempo donde no había autoridad y todos hacían lo que mejor les parecía hacer. Una sociedad sin Jesús, una sociedad sin Cristo y sin la palabra de Dios regulando nuestro accionar, es una sociedad que está cada vez más en declive. Por esta razón es que nos corresponde a nosotros, la iglesia del siglo XXI, ser luz y ser sal. Y una de esas maneras es dándole a la mujer el honor que le corresponde, sin caer en los extremos de las ideologías, sino abrazando el justo equilibrio que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Dios creó a la mujer, la creó con la finalidad de que ella pudiera ser una ayuda idónea al hombre. Por esta razón fue dotada de inteligencia y capacidades únicas. El propósito de Dios, amados hermanos, siempre ha estado enfocado en que tanto hombres como mujeres podamos alcanzar la plenitud y la bendición que Dios ha determinado para nosotros. De manera que, aprendiendo a coexistir, podamos cumplir cada uno con su función sin menospreciar ni enseñorearse el uno del otro, sino prosperando en acuerdo y avanzando bajo un modelo que dignifica tanto a hombres como a mujeres. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, y mayormente si es una mujer, tú tienes un gran valor a los ojos de Dios. Existen algunos pasajes difíciles que pudieran generarnos esa idea de que también a los ojos de Dios la mujer no tiene valor, o que la mujer es un cero a la izquierda. Vamos a leer algunos de ellos. Estos pasajes difíciles, la gente ignorante los pervierte para su propia condenación, como lo expresa el apóstol Pedro. Vamos a 1 Timoteo. Primera epístola de Timoteo. Capítulo 2. A partir del verso 11. Primero lo vamos a leer de manera superficial y después vamos a profundizar un poco en el texto. ¿Le parece? Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando a Timoteo: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre de él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre, y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. ¿Cómo le suena esto? Algunas mujeres del siglo XXI dirían: ese Pablo es un misógino y Dios es machista. ¿Cómo es esto que está expresando el apóstol?
Recuerde que todo texto no debe de evaluarse solo a la luz de la expresión literal que observamos al leer un texto, sino que debe de analizarse en su contexto y no solamente en el contexto literal, sino también en el contexto histórico y en el momento en el cual se están expresando estas palabras. Es importante que entendamos que en la Biblia, amados hermanos, no solamente hay mandamientos, también hay concesiones. Y la diferencia entre un mandamiento y una concesión son bastante amplias. Para empezar, el mandamiento aplica a toda persona, en todo lugar, ¿ok? Y en todo contexto. La concesión no. La concesión aplica en determinados momentos a determinadas personas y en determinados lugares, en determinados tiempos. El problema es que cuando nosotros no inclinamos nuestro oído para escuchar la voz del Espíritu Santo y no profundizamos en el estudio de las Escrituras, nos quedamos con lo que leemos de manera superficial. Y de allí que en algunos casos esto ha generado incluso dentro de las iglesias abuso de autoridad espiritual. Y hay aún muchísimas iglesias que no tienen apertura para la mujer, porque basados en estos pasajes que leímos, ellos consideran que Dios está prohibiendo el que una mujer pueda participar del culto público a Dios, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque en el contexto de la iglesia primitiva, en el contexto de los evangelios, encontramos a mujeres constantemente colaborando en la obra del Señor. Así que esto no puede ser un mandamiento. Esta es una concesión que no aplica a todos, ni en todo lugar, ni en todo momento. ¿Comprende esto? Ahora, vamos a analizar el texto. ¿Cómo es que Dios quiere dignificar a la mujer en este contexto donde lo que yo estoy leyendo es desfavorable? Vamos a analizarlo. El apóstol comienza diciendo, la mujer debe de aprender. ¿Sabe? En este periodo de la historia, la mujer no era considerada, en muchos casos y en muchas culturas, ni siquiera como un ser pensante. Así de asombroso es. Y no hablamos todavía de miles de años atrás. Podríamos simplemente remitirnos a unos cientos de años atrás de nuestra era, en lo cual la cultura de muchos países, alejada completamente del propósito de Dios, consideraba a la mujer no más que un animal. Y eso es humillante y aberrante. Y no está Dios de acuerdo con eso. Ese es un tema muy delicado, porque hay quienes pueden tomar este pasaje y tergiversarlo para colocar a la mujer en una esquina y decirle, de allí tú no te vas a mover, porque es lo que la Biblia está diciendo, pero no es así. La manera en la cual la Biblia está dignificando a la mujer es dándole acceso al conocimiento. Y le está dando acceso al conocimiento porque Dios reconoce en ella una gran capacidad, un gran potencial. Ahora, en el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo, es un contexto en el cual Timoteo está ejerciendo el pastorado en una región complicada, Éfeso. Timoteo está pastoreando Éfeso y Éfeso es una región que se caracteriza por tener, permítame la expresión, es una diosa, pero para que sea un poco más entendible entre nosotros, una santa patrona es la que ejerce autoridad espiritual sobre esa región.
Diana de los Efesios. Y entonces, en esta región, muchas mujeres ejercían de manera cotidiana y natural el matriarcado, que es el otro extremo pervertido del entendimiento de la dignidad que Dios ha colocado sobre la mujer. Y el apóstol Pablo tiene que establecer concesiones que dignifiquen a la mujer, pero que no la hagan caer en el otro extremo que hoy está de alguna manera siendo tan exacerbado por nuestra sociedad. Dice el apóstol Pablo, la mujer debe de aprender con serenidad y con toda sumisión. La mujer debe de mantener una actitud que le permita incrementar sus capacidades, desarrollar su potencial, porque tiene una dignidad de parte de Dios. Ahora, culturalmente, debido a que estas mujeres se habían desarrollado en una sociedad que no tenía conocimiento de los principios ni de la mente de Dios, ellos estaban polarizados. Y muchas de estas mujeres querían usurpar la posición del esposo y querían sublevarse. Y por esta razón es que el apóstol tiene que hacer una expresión que coloque a la mujer en la justa medida donde Dios desea que ella se desarrolle. Y no es que Él le prohíba a la mujer enseñar, sino la palabra en el griego empleada en este pasaje tiene que ver con el ejercicio de autoridad. En otras palabras, el apóstol dice, las mujeres tienen mucha capacidad para aprender y ser útiles para el propósito de Dios dentro de la iglesia, dentro de sus familias y dentro de la sociedad. Pero tienen que tener un cambio de mentalidad. El problema que nosotros estamos experimentando en siglo XXI es que cuando no consideramos la dignidad que Dios le ha dado a cada mujer, y hay mujeres dolidas, afectadas por el abuso que han experimentado, se han ido del otro lado de la ecuación, y entonces muchas de ellas dicen, no necesitamos a los hombres para nada. Estamos empoderadas. Y a partir de este momento nosotros vamos a vivir nuestra libertad. ¿Y qué es esto? Sino una interpretación equivocada de lo que verdaderamente Dios quiere. Y esto lo encontramos en diferentes sectores. Desde maestras que lo alientan en las escuelas, como psicólogos que lo promueven y que al carecer de principios y fundamentos bíblicos que verdaderamente le den a la persona la estabilidad y el equilibrio que ésta requiere, la llevan hacia un extremo. No, toda tu vida has sido humillada, toda tu vida te has sentido sobajada, toda tu vida te has sentido con el pie en el cuello. Ahora es tiempo de tu libertad. Y nos vamos al otro extremo. Pablo dice, verso 15, pero la mujer se salvará, dice la Reina Valera, engendrando hijos. Y de pronto la lectura superficial pareciera que la única función de la mujer es reproductiva. Pero no es lo que está enseñando Dios a través del apóstol Pablo. Lo que le está diciendo Dios a través del apóstol Pablo a las mujeres de este periodo de la historia y en el contexto de Éfeso es: ustedes pueden ser un gran aliado de Dios en su generación, estableciendo los principios de la palabra al formar a sus hijos.
¿quiénes pasan mayor parte del tiempo con los hijos? Si tus hijos no saben orar, si tus hijos no saben adorar, si tus hijos no tienen hambre de Dios, amados hermanos, necesitamos reflexionar sobre qué es lo que nos ha estado faltando. El apóstol Pablo no dice, ustedes no sirven dentro de la iglesia, váyanse, reproduzcanse, tengan hijos y ya. No, esta es una lectura equivocada. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen mucha capacidad para aprender, han sido dignificadas por Dios. Mi deseo es que ustedes puedan profundizar en la doctrina para que en la medida que ustedes conozcan el pensamiento de Dios, dejen de estar queriendo tomar una posición por la fuerza y sean de influencia en el sector donde Dios las haya colocado. ¿Comprende? Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Esta es otra cita complicada. Primera los Corintios capítulo 14, versos del 34 y 35. Dice la palabra del Señor así. Desde el verso 33, para que entendamos el contexto. Pablo comienza diciendo, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y luego él dice, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia. Vean nada más, lo leemos superficialmente. Como es costumbre en la congregación de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Qué piensa de eso? ¿Dios es machista? No. El problema es que si lo leemos de manera superficial, vamos a tener una idea equivocada acerca de Dios. Si nos dejamos influir por las ideologías y la forma de pensamiento de nuestra sociedad que está alejada de Dios, vamos a concluir que Dios es un machista. Pero vayamos al contexto. Y comienza el apóstol Pablo a decir, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿A quién se lo escribe? A la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el contexto de Corinto en este tiempo, en ese momento en el cual Pablo les escribe? Si usted se da cuenta en la lectura, la iglesia de Corinto era una iglesia avivada, una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu y una fuerte manifestación de la presencia de Dios. Pero también era una iglesia muy desordenada, una iglesia muy carnal. Y entonces el apóstol Pablo tiene que establecer concesiones que no aplican a todas las personas, ni en todo lugar, ni en todo momento. Esta concesión es una forma en la cual él quiere establecer orden dentro de la iglesia. Recuerde que en este epístola el apóstol Pablo establece mucho orden sobre cómo debe de conducirse la iglesia. Es más, él dice, los que profeticen por turno. Los que hablan en lenguas, si no hay quien interprete, mejor que se calle. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque esta iglesia que está experimentando grandes cosas de Dios puede caer en el extremo que, habiendo empezado por las cosas del Espíritu, terminen en manifestaciones carnales. Entonces, entendiendo el contexto de esta iglesia, es que podemos comprender qué es lo que está tratando de establecer el apóstol Pablo. Y no es otra cosa sino orden. En el contexto de esta iglesia, la cultura estaba fuertemente influenciada para que la mujer no considerara al hombre en ninguno de sus asuntos. Una situación cultural muy semejante a la actual. Y entonces ocurría un problema,
que mientras que se enseñaba la palabra, había mujeres que se levantaban e interrumpían y querían de alguna manera hacer valer su punto de vista. Incluso dentro de las iglesias llega a suceder hoy día. No en ese grado, pero en un grado muy sutil. Yo no sé si a usted le ha sucedido o le ha pasado que el pastor está predicando algo y la hermana de al lado dice: yo no estoy de acuerdo con eso. Es exactamente lo mismo. Estamos viviendo una proyección de lo que en el pasado ya aconteció. Ay, no, ¿yo por qué me voy a someter? No, ¿yo por qué voy a obedecer? Lo estamos leyendo y es lo que Dios está diciendo para que funcione el diseño y para que todos podamos alcanzar la plenitud. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no lo voy a vivir así. ¿Se da cuenta por qué tenemos una sociedad rota? Creemos muchas veces que somos más sabios que Dios. Y no nos damos cuenta que si Dios ha establecido principios es para nuestra bendición. Pablo dice, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, Pablo está diciendo, como hijos de Dios, estamos acostumbrados a adorar al Señor en un orden bíblico. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesucristo habla con la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, pero viene la hora, y ha llegado ya, en la que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre basados en la verdad, exponiendo el corazón. Entonces es lo mismo que está retomando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, dentro de las iglesias cristianas, dentro de las iglesias que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, hay principios que regulan nuestro actuar. No nos podemos dejar arrastrar solamente por lo que sentimos o lo que queremos. Y por esto es que quiero que ustedes entiendan que dentro de la iglesia no está bien visto el que mientras se expone la enseñanza, ustedes estén refutando al que está enseñando. No está bien visto el que ustedes como mujeres no honren a su cabeza ni honren a las personas que en torno a ustedes están. Son valiosas, pero no caigan en el otro extremo, pensando que nadie más tiene un valor equiparable con el suyo. ¿Comprende? Y entonces dice, para aquellas mujeres que tendían a levantarse y decir, es que lo que estás diciendo está mal, nosotros no lo entendemos así. A esas mujeres, Pablo les dice, guarden silencio en la iglesia, porque no les está permitido hablar. Es decir, no están teniendo ustedes el uso de la palabra y están interrumpiendo al mensaje que Dios desea comunicar para todos ustedes. Si quieren saber algo, si quieren discutir o debatir sobre algún asunto, háganlo con su esposo en su casa. Esta expresión es muy poderosa, porque muchos de nosotros no hemos entendido que la iglesia de Jesucristo, el lugar donde nos reunimos, no es la extensión de nuestros hogares. Porque aquí coincidimos, gente de diferente contexto, gente de diferente nivel académico, gente de diferente cultura. Y tenemos que buscar que en este tiempo todos podamos funcionar. Si cada uno quiere hacer valer su punto de vista, cada uno quiere hacer valer su opinión, esto se va a convertir en un caos. ¿Comprende? Entonces el apóstol Pablo lo que quiere es establecer principios que le permitan a la mujer aprender, conocer mejor a Dios y no tomar una actitud que pudiera jugarle en contra culturalmente. ¿Cómo podrían posteriormente las mujeres ser útiles en la propagación del mensaje del evangelio si dentro de la iglesia cada vez que se reúnen es la hermana que siempre está discutiendo? Es la hermana que siempre está en contra. Es la hermana que siempre quiere agregar su punto de vista. Ay, es que yo tengo una opinión respecto de eso.
deja que enseñe quien está tomando la palabra. Apréndelo, profundiza en ello, y si en algún momento quieres debatir, a quien Dios hace responsable de poderte orientar personalmente, principalmente, es a tu esposo. Y fíjese cómo se ha degradado el principio, porque hoy un alto porcentaje de iglesias cristianas tienen un mayor porcentaje de asistencia mujeres. ¿Y dónde está el esposo? En la casa, viendo el partido de fútbol. Volvemos al punto en el cual Dios dignifica a la mujer y dice: no puedes tú cargar con una responsabilidad que no te corresponde a ti llevar. A quien yo voy a pedirle cuentas de ti es a tu esposo. Y en el caso de las madres solteras o las mujeres solteras, Dios les ha dado esa dignidad de poder aprender y poder en algún momento servir, bendiciendo a otros. Y entonces la aplicación del texto tiene que ver con que cada una cuide la manera en la cual se desenvuelve dentro de la iglesia del Señor. No como quien pretende arañar una posición, no como quien necesita un reconocimiento, sino como una mujer que se sabe amada y dignificada por Dios. ¿Comprende? Hoy es muy probable que veamos destrozos al rato en las noticias. Y esto pareciera que es una manera de luchar por una posición que la sociedad no ha dado, pero que Dios ya concedió. Y que si nosotros queremos que eso cambie, tenemos que comenzar por la iglesia. A veces no se habla de estos casos, pero muchas veces también dentro de las familias de los creyentes hay violencia de diferentes maneras. Y a veces pareciera que la iglesia cierra sus ojos a esa realidad. Pero hay abusos de diferente índole. Y como iglesia, amados hermanos, tenemos que estar preparados para responder ante estas situaciones. Ahora, habiendo entendido cómo estos pasajes que son complejos y que mucha gente utiliza para argumentar que Dios está en contra de la mujer, veamos cuál fue la manifestación de Cristo al tratar con diferentes mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Escritura, que Él es la imagen del Dios vivo. Él es la fiel imagen de Dios. En otra porción de la Escritura dice que a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y el Señor mismo se atreve a decirle a sus discípulos: quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo es Dios en su trato con la mujer? Vamos a verlo. ¿Qué le parece si abre su Biblia en Lucas capítulo 7? Lucas capítulo 7. A partir del verso 44. En el contexto, Jesús ha sido invitado a la casa de un hombre llamado Simón. Y cuando Jesús llegó a la casa de Simón, Jesús fue menospreciado. Después llegó una mujer a ese lugar, una mujer que tenía fama de pecadora. Y la persona dignificó a Jesús con la dignidad que ella había recibido de parte de Dios. Tu dignidad no depende de la opinión de nadie más, mujer. Tu dignidad no depende de que alguien más lo reconozca. Tu dignidad te ha sido dada desde el momento en el cual estabas en el vientre de tu madre. Dice la Escritura así: luego volvió hacia la mujer y dijo: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Esta mujer está adorando a Jesús sin importarle
lo que puedan decir las personas en derredor. Ella lo único que quiere es derramar su corazón delante del Señor. Él le dice, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esa mujer tenía claro su nivel de dignidad y el nivel de favor que Dios había tenido para con ella, y ella estaba siendo dignificada por Cristo a los ojos de todos los presentes. Simón la menospreció y menospreció a Jesús diciendo, si él verdaderamente fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esa, una pecadora. Y Jesús pareciera de pronto que detiene la marcha de sus pensamientos de Simón y le dice, esta mujer tiene más dignidad que tú. Porque esa mujer ha entendido algo que para ti aún está oculto. Y ante los ojos de todos quiero que sepan que esta mujer, sin importar su contexto, sin importar su pasado, tiene un mayor grado de dignidad que muchos de ustedes que se ufanan de ser algo. Porque ella ha amado mucho, porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Jesús está hablando de una mujer que es capaz de reconocer su condición, una mujer que puede manifestar la virtud porque no hay en su corazón orgullo, no hay en su corazón altivez. Es una mujer que sabe que Dios ha puesto su mirada sobre de ella. Veamos otro caso. Jesús con María. Vamos a Lucas capítulo 10 y vamos a leer a partir del verso 42. Desde el verso 40. Este es un pasaje que leemos comúnmente. Y entendamos una cosa, en el contexto cultural, para muchos, la mujer solamente tenía derecho de servir. No se le permitía estar en la reunión principal. Ella podía acercar la comida, acercar el pan, lo que se necesitara, el vino, y después de hacerlo, se tenía que retirar. Y Marta, de alguna manera, dominada por esta forma de pensamiento, dice, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta le está diciendo al Señor, culturalmente nosotras las mujeres solo servimos para servir. Y yo lo he estado haciendo sola y María ha estado tomando una parte que a ella no le corresponde porque no es hombre. Y Jesús la dignifica frente a su hermana. Jesús no ve a la mujer como la ve la cultura. Jesús la ve desde la dignidad que Dios le dio cuando la creó. La cultura le decía a Marta, María también debe de servir. Ella no tiene por qué estar junto al maestro haciéndole preguntas o intentando aprender. ¿Para qué quiere aprender? Y este pensamiento, no nos vamos muy lejos, permeaba la sociedad hace 60 años. Muchos padres de familia decían, ¿para qué quiero que mis hijas estudien? No, que no estudien. ¿Cierto o no? Es la misma manera en la cual está pensando Marta. Tengo mucho trabajo.
y ella ahí a tus pies. ¿Por qué no le dices que se ponga a trabajar? Culturalmente deberíamos estar sirviendo. Y Jesús dice, tú no estás viendo desde la perspectiva del reino y del propósito del Padre para con ustedes como mujeres. Tú estás viendo desde la manera en la cual la cultura te ha tratado. Y eso te hace creer que ustedes no tienen derecho para estar en mi presencia y disfrutar de todo lo que tengo para ustedes. ¿Sabes cuál es el principal motor, haciendo paréntesis, que llevó a Cristo a volcar los negocios de los cambistas en el templo? Su principal motivo que lo llenó de ira santa fue que esos negocios se llevaban a cabo en el atrio de las mujeres y los extranjeros. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén había diferentes secciones. No creas que todos podían tener el privilegio de adorar. Por eso a los discípulos les extraña cuando Jesús está hablando con la samaritana. No le dice nada por respeto, pero entre ellos, ¿ya viste? Es una mujer, ¿qué onda? Sus mentes dañadas. La gente proyecta el daño que hay en sus mentes a través de sus juicios. Entonces, en el periodo del templo había diferentes secciones. Y la sección que estaba más cerca del lugar santo, es decir, el atrio principal, era de acceso exclusivo a los hombres. Ahí no había problema y ahí no se cambiaban monedas, ahí no se vendían animales, ahí era exclusivamente para adorar. Pero había otra sección que era la sección que no era valorada, y que era donde se colocaban los animales para la venta y las mesas del dinero para su cambio. Y era el atrio donde debían adorar las mujeres o los extranjeros. Y por eso Jesús arde de indignación y dice, mi casa de oración debería ser llamada, es decir, todo lo que corresponde al Padre deberían todos los que han sido llamados por Él tener el acceso para adorarle. Pero ustedes se los impiden porque le han dado mayor prioridad a sus ganancias que al que este grupo minoritario y menospreciado por la sociedad pueda tener un acercamiento con Dios. Y entonces volvemos a la historia de Marta y María. Marta está pensando igual. ¿Qué hace María a los pies de Jesús? No tiene derecho de estar allí. Ella debería estar sirviendo. ¿Y cómo Jesús la dignifica? Fíjense, verso 41. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Le estás dando importancia a cosas que no trascienden. Estás viendo desde la perspectiva de una sociedad dañada, desde una cultura que no ha inclinado su oído a escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes una cosa? María ha ido más allá de la cultura y ella ha determinado romper con el molde que le mantiene lejos de Dios y ha procurado acercarse a Él. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Que María pueda estar en la presencia de Dios. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Veamos otro caso. Jesús con la mujer hallada en el acto mismo de adulterio. Esta mujer, de acuerdo a la cultura, merecía morir. Vamos allá. Juan capítulo 8. La ley de hecho indicaba que
A los tales se les debía de apedrear. Pero observe la expresión plural, tales. Es decir, al hombre y a la mujer se le debía de apedrear. Juan capítulo 8, versos del 4 en adelante. Dice la Escritura: entonces dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. ¿Quiénes estaban deseosos de ejercer el castigo? Los hombres. Y Jesús tiene que redignificar a esta mujer en medio del caos, en medio del señalamiento, en medio de la sentencia y la crítica, apelando a la conciencia de cada uno de ellos. ¿Ustedes quieren ejercer la ley en contra de ella? Muy bien, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva justa. Ustedes no pueden ejercer la ley si ustedes también la han quebrantado. Y entonces se quedaron con las ganas de apedrearla. ¿Cuál era su motivación? En muchos casos, envidia del por qué esa mujer no había estado con ellos, y sí con la persona con la que fue descubierta. Para cualquier caso, Jesús le brinda dignidad a esa mujer que está llena de vergüenza. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia ante las situaciones en las cuales cualquier persona, hombre o mujer, se encuentra en una situación que le pudiera representar vulnerabilidad, vergüenza o humillación? La misma actitud que tuvo Cristo, de dignificar, de proteger, de ayudar. Ayer escuchaba una comparativa dolorosa, pero cierta. Cuando un cristiano cae, la iglesia se encarga de destruirle, de hablar a sus espaldas y buscar que toda la ira del cielo descienda sobre esa persona. En los grupos de alcohólicos anónimos, cuando alguna persona recae, el mismo grupo le toma y le ayuda a que vuelva a tomar el camino. ¡Qué enorme diferencia! ¿Se da cuenta de eso? Y cómo muchas veces nosotros, por nuestra influencia cultural, por lo dañado de nuestra visión, de nuestro corazón, de nuestra percepción, ¿no estamos poniendo realmente en práctica la palabra? Jesús dignifica a esta mujer. No estoy diciendo que Él defiende lo indefendible, porque llegaron con pruebas y dijeron: esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio. Muy posiblemente incluso estaba desnuda frente al Señor, llena de vergüenza. Y Jesús no va a defender lo indefendible, pero escucha bien esto. Siempre va a dignificar a aquellos que a Él vengan con un corazón contrito y humillado. Y es lo que hace el Señor con esta mujer. La dignifica. Dice la palabra del Señor
E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Ella respondió: nadie, Señor. Entonces Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Él podría haber dicho: pues yo sí puedo ejercer la ley de Moisés, así que ahí te va esta pedrada. Pero no lo hizo. ¿Por qué optó? Dignificarla. ¿A través de qué cosa? El perdón. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, vivimos con mentes dañadas por causa de nuestros prejuicios, por causa de nuestras experiencias, por causa de la manera en la cual fuimos tratados? Y saben, mientras que nosotros no superemos eso, no vamos a poder reflejar verdaderamente la naturaleza y el carácter de Dios. Porque si tú fuiste tratado injustamente, cuando otro atraviese por una situación semejante a la tuya, tú querrás que esa persona también pague. Pero cuando tú has experimentado el perdón y la misericordia, tú no quieres que otro atraviese por donde tú pasaste. Y Jesús dignifica a esta mujer. Reitero, no defiende lo indefendible, le da una oportunidad y la dignifica. Porque sabe que si Él no la coloca en una posición de dignidad, la vida de esa mujer, el futuro de esa mujer, podría venirse abajo completamente. Otro caso, Jesús con la viuda de Sarepta, la viuda de Naín. Vamos allí, Lucas capítulo 7. A partir del verso 12. Dios tiene un profundo amor por la mujer. Y Dios, amados hermanos, desea que cada mujer se sepa digna ante sus ojos. Dios quiere que entendamos que la mujer delante de sus ojos tiene un valor especial y único. En Lucas capítulo 7, verso 12, dice la escritura así: cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Jesús está viendo el dolor de una mujer. Y sabes, esta sociedad muchas veces hace oídos sordos al dolor de las mujeres. Pero en el caso de Jesús, Él quiere que todos sepan que la mujer tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Y que cuando una mujer clama, cuando una mujer apela a Dios, Dios escucha. Porque la mujer tiene un valor especial delante de los ojos de Dios. Es sorprendente cómo cuando Dios crea a la mujer, hace que Adán caiga en un sueño profundo y extrae de él una costilla. Algunos, utilizando lenguaje poético, expresan que no la tomó de alguna parte de su cabeza ni de sus pies, sino de su costado para que la amara. Pienso que no están alejados de la idea que Dios tuvo en un principio. Si le presentó a una mujer, a Adán, fue para que la cuidase, para que la protegiera, para que impulsara su desarrollo.
Y hoy lamentablemente nuestra sociedad, ajena a todos los principios de Dios, ha tergiversado esta idea. Y por eso es importante que volvamos al principio y entendamos esa verdad. Dios ama a las mujeres y Dios les ha revestido de dignidad. Esta mujer había perdido a su único hijo y había un clamor, un dolor en su corazón. Y Jesús, al verla, entiende el dolor que está en su corazón y él siente tan profundo la necesidad de ella que decide devolverle a su hijo para que ella no sufra más, para que ella no se sienta sola. Tal vez algunas de ustedes en algún momento se han sentido solas. Tal vez en algún momento ustedes se han sentido vulnerables. Déjame decirte una verdad: Dios está a la distancia de un clamor tuyo. Y tal es el caso como en el último caso que vemos, Agar. Agar era una esclava sin derechos, sin valor. Usted conoce la historia de Abraham y Sarai, su mujer. Dios le había dado una promesa de que Dios le daría descendencia a Abraham. Y Sarai, sabiéndose estéril, le propone: acuéstate con mi sierva y ten un hijo a través de ella. Abraham embaraza a la sierva y esta, cuando se sabe embarazada, comienza a cambiar su actitud hacia Sarai, de manera que Sarai va y comienza a pelear con Abraham por causa de la actitud de Agar. Y Abraham se lava las manos y dice: es tu esclava, haz con ella lo que quieras. Y Sarai comienza a maltratarla a tal grado que la Biblia nos dice que Agar tiene que huir de la presencia de Sarai. Y llega a un lugar donde hay un pozo y ella comienza a llorar y a derramar su corazón. Y es allí donde Dios envía a su ángel para hablar con ella y decirle: vuelve a la casa de Sarai y sujétate a ella, porque quiero protegerte, porque errante en el desierto solo vas a perecer. Vuelve a tu lugar seguro y yo te daré una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y después de haber escuchado al ángel, Agar llega a una reflexión: cuando para todos he sido invisible, Dios me ha visibilizado. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Tal vez para la sociedad la mujer ha sido invisible por mucho tiempo. Tal vez para tu núcleo familiar, si creció con una formación machista, las mujeres solamente tenían algunas actividades que eran las que se tenían que llevar a cabo. Pero para Dios, tú no eres invisible. Tú tienes un valor especial, tú tienes un valor único. Y Él ha puesto esa dignidad sobre de ti. La Biblia dice: como el Señor le había hablado, a Agar le puso por nombre: el Dios que me ve. Pues decía: ahora he visto al que me ve. Abraham no la había visto. Para Sarai, ella no existía. Ella no tenía un valor cultural, no tenía un valor social. Pero para Dios lo tenía. Y era lo más trascendente. Y era lo más importante. Así que en este día en el cual muchas mujeres levantan el puño y dicen:
Estamos en contra del sistema porque el sistema no nos ha visto. Hay uno que sí les ha visto y ese es Jesús. Hay uno que les dignifica y ese es Cristo. Hay uno que les coloca en una posición de privilegio y honor y ese es Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios.